Este video le dio la vuelta al mundo. Fue grabado en una zona pudiente controlada por la oposición. Allí, una turba golpea salvajemente a un joven de piel oscura. Es Orlando Figuera. Sus atacantes portaban capuchas, cascos y escudos. Nadie los detuvo. Así lo prendieron en llamas. Ahora está en la terapia intensiva de un hospital nacional y el director del centro de salud nos dio el parte médico. Lo recibimos también con 6 heridas por arma blanca, torácica, abdominal y pélvica, y lo recibimos con un 54% de superficie corporal quemada, de aproximadamente entre segundo y tercer grado de profundidad. En ese mismo sitio, sus padres narraron a Telesur cómo fue la agresión. Hay varias versiones, pero él me dice, no papá, que yo venía por ahí por Altamira, y me salió un grupo de opositores, me dijeron, mira negro, ven acá, tú eres chavista o opositor. Le digo, bueno, ¿y cuál es el problema que soy chavista? Y que mira lo que le hacemos a los chavistas. Empezaron a dar golpes, puñaladas y me lo quemaron vivo. Eso no se hace. Yo no creo que en una marcha vayan a tener armas blancas. ¿Cómo en una marcha van a tener armas blancas? Botellas con gasolina. Agarran a una persona inocente que no está metida en nada de eso. Así como fue mi hijo, puede ser otra persona, puedo ser yo misma. El de Orlando no es el primer caso. En ese mismo sitio, al menos 2 personas más han sido linchadas. Uno de ellos nos contó cómo le gritaban los opositores. Agarren al chavista que va ahí, y yo le digo, mano, yo no soy ningún chavista, mano, claro que sí, maldito, tienes que morir. Y me empiezan a dar coñazo y patada, y coñazo y patada. Me dan una patada que me dan gravemente en el piso tirado y me lanzan una bomba molotov. Factores políticos opositores silencian estos ataques. El gobierno difunde imágenes que probarían cómo los encapuchados reciben dinero, logística y apoyo. Los propios dirigentes marchan junto a ellos y los glorifican en redes sociales. Allí mismo se viralizan los videos de personas que, aún siendo opositoras, son asediadas en centros comerciales por parecerse a los chavistas. Mientras todo esto ocurre, hay una población que pide a gritos que cese la violencia. Un país polarizado y enardecido, donde el diálogo se ve cada día más lejos. Un buque de guerra estadounidense ha bordeado el arrecife Mischief, una de las islas artificiales en disputa construidas por Pekín en el mar de la China Meridional. Según los medios, se trata del primer acercamiento al archipiélago desde el inicio de la presidencia de Donald Trump. El país asiático ha protestado ante esta acción y argumentó que la nave entró sin permiso en sus aguas territoriales. Washington, por su parte, insiste en su derecho a realizar operaciones en aguas internacionales. China, Vietnam, Filipinas, Taiwán y Malasia reivindican la zona. Mientras, el país asiático centra también esta jornada la agenda mediática por otra polémica. En Estados Unidos han revelado la transcripción de una conversación telefónica entre Donald Trump y Rodrigo Duterte, mantenida a finales de abril, en la que discutieron temas como la lucha antidroga y Corea del Norte, entre otros asuntos. Según el documento difundido, el mandatario estadounidense se comunicó con Manila para expresar su apoyo al líder filipino en su lucha contra el tráfico de drogas. Esta felicitación resulta polémica entre la élite política norteamericana debido a su postura sobre la figura de Rodrigo Duterte. Sin embargo, la conversación se centró principalmente en el problema de la península coreana. A las preocupaciones de Duterte respecto a la crisis, Trump señala que tiene el potencial militar suficiente en la región para afrontar el asunto. Al mismo tiempo, el presidente de Estados Unidos agrega que no es la solución que buscan, pese a que tilda de loco al líder de Corea del Norte. Precisamente sobre este asunto, la Casa Blanca espera mucho de Pekín. El presidente estadounidense indica que China tiene recursos para poder solucionarlo y acentúa que cuenta con el apoyo del líder chino. En este contexto, José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea, señala que Trump trata de demostrar que está abierto al diálogo, pero en caso de una confrontación no dudará en acudir a la fuerza. Trump está intentando abrir, podemos decir, puertas del diálogo, pero siempre desde una posición de fuerza, ¿no? Entonces, él ha subido a la presidencia haciendo un discurso ante su electorado de que él va a ser un presidente fuerte, que va a ser un presidente que se basa sobre la fortaleza de Estados Unidos como primera potencia del mundo, y en este aspecto sobre uno de los puntos, podemos decir, de gran inestabilidad internacional, que es Corea del Norte,
el presidente Trump pretende a todos los países aliados de Estados Unidos en esa esfera tranquilizarles y hacerles ver que un status quo, un equilibrio, una paz siempre se podrá asentar sobre la fortaleza militar de Estados Unidos y que por lo tanto si ellos le apoyan desde luego no tienen nada que temer en la situación porque Las autoridades brasileñas deciden evacuar a todos los empleados de las sedes ministeriales federales por los disturbios en esas protestas contra el presidente Michel Temer. También se ha aprobado el envío de militares para garantizar la seguridad en estas instituciones. Nuestro corresponsal Ricardo Romero con más información. Hola Ricardo, ¿qué últimos datos tenemos de Brasil? Hola María, se vive máxima tensión en Brasil a partir de una protesta que realizaban grupos de izquierda en la explanada de los ministerios en Brasilia. Allí desarrollaban de forma pacífica una álgida protesta pidiendo la renuncia de Michel Temer cuando se cumple una semana de la publicación de los audios donde el presidente de Brasil habría avalado el pago de sobornos hacia el expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha. Pues bien, el desarrollo pacífico fue tornándose violento con el paso de las horas y se provocó un incendio muy importante en uno de los accesos del Ministerio de Agricultura y en una de las sedes del Ministerio de Cultura, y esto generó que el propio presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, le solicite al presidente de la Nación, Michel Temer, el envío de tropas federales, ya que la situación que se vivía en las afueras del Palacio del Planalto era realmente parecida a un infierno, según palabras textuales del funcionario legislativo. Es por eso que el jefe de Estado brasilero publicó un decreto donde dispone el envío de tropas federales, grupos de élite de la Policía Federal que ya están trabajando en Brasilia para dispersar las protestas, y el objetivo puntual es evitar que se produzcan hechos de violencia. De hecho, la justificación más importante que se lee en este decreto publicado en el Boletín Oficial es que para el Estado brasilero resulta completamente inadmisible cualquier acto de vandalismo, destrucción del patrimonio público y amenaza hacia las personas, porque, como bien se destacaba, muchísimos de los funcionarios brasileros fueron evacuados de los edificios. Intervinieron los bomberos de Brasil para poder sofocar este incendio y de alguna forma evitar que se produzcan estos hechos de violencia. ¿Qué se sabe hasta el momento? Que la Policía Federal se va a mantener con tropas especiales durante una semana en el Distrito Federal y que hay protestas que se desarrollan también en Río de Janeiro y en San Pablo, con la incertidumbre de saber qué sucederá con el gobierno de Michel Temer cuando, decíamos, se cumplen 7 días de la publicación de un audio que ha revolucionado Brasil. Bueno, pues seguiremos muy atentos a lo que está sucediendo ahí en Brasil. Muchas gracias, Ricardo, por estos detalles. Era Ricardo Romero con la última información sobre estos disturbios en Brasil y esta crisis política. En opinión del analista político Guillermo Otaviano Soares, ha creado un ambiente difícil que se traduce en distintos desafíos para el presidente. Es una dificultad ahora para Michel Temer mantener su gobernabilidad en el Congreso brasileño. Temer perdió el Partido Socialista Brasileño y algunos otros correligionarios, copartidarios. Esto va a ser una dificultad para los próximos días, principalmente para las votaciones de las reformas.